En este segundo material audiovisual vamos a continuar con el proceso de concurso preventivo. Ya habíamos dicho que estaba la resolución de apertura donde el juez había fijado todas las fechas y una audiencia para sortear a la sindicatura. Bueno, nos vamos a situar en que ya tenemos sorteado ese síndico y el primer plazo que va a existir en este proceso es el plazo hasta el cual los acreedores deben presentar la verificación de sus créditos ante la sindicatura. Respecto de la verificación de créditos, con todo lo que eso implica, no me voy a explayar porque necesitaría varios materiales audiovisuales para hacerlo, pero todas las leyes comentadas que estudien y toda la doctrina que hable sobre verificación de créditos es bastante pacífica. Simplemente la casuística es muy grande porque la verificación puede ser de créditos laborales, de créditos con garantías reales, con privilegios, sin privilegio, pero eso va a ser motivo de otro material audiovisual. Ahora voy a continuar con el proceso para que el alumno tenga un marco de cómo transcurre este concurso preventivo. Tenemos entonces este plazo que vence, frente al cual los acreedores van a verificar sus créditos ante la sindicatura. Luego de esa verificación, el síndico va a presentar al juzgado, dentro de los plazos que prevé la ley, conforme el artículo 35, un informe individual de créditos, donde va a emitir una opinión fundada al juez sobre su consejo de admisibilidad o inadmisibilidad de cada crédito presentado a verificar tempestivamente. Así se le llama a la verificación hecha en tiempo y al momento de la fecha fijada por el juez en la apertura. Esto lo aclaro porque hay otra figura que es la verificación tardía que la voy a explicar más adelante. Bueno, presentado ese informe individual, el juez va a resolver sobre la admisión o no de cada crédito, teniendo en cuenta, por supuesto, la opinión del síndico y merituando si hubo observaciones, en su caso qué dicen las observaciones, y va a resolver y va a dictar la resolución que está prevista en el artículo 36. Esa resolución es muy importante porque es una resolución definitiva a los fines del cómputo de las mayorías en oportunidad de obtener la homologación del acuerdo preventivo. Esa resolución puede ser atacada por los acreedores o por el deudor cuando no la compartan, cuando no estén de acuerdo. No es una resolución que se apele, sino que se ataca vía incidente de revisión que está previsto en el artículo 37 de la ley. Luego el síndico va a presentar un informe general, el deudor va a hacer una propuesta de categorización de acreedores en base a esa resolución verificatoria, puede hacer puede porque es facultativa, puede hacer una propuesta de categorización, la ley le pide que haya 3 categorías mínimas, privilegiados, quirografarios y quirografarios laborales si los hubiere, dice la ley, y la va a presentar al juzgado. El juez va a dictar una resolución de categorización luego de presentada o no, si no la presenta como es facultativa, el juez la va a dictar igual y va a tomar las categorías mínimas legales. Una resolución va a dictar el juez en la cual va a establecer definitivamente las categorías y ahí comienza, con el dictado de esa resolución de categorización, comienza el llamado periodo de exclusividad. Ese periodo de exclusividad va a durar 90 días. La ley dispone que tiene que durar 90 días y se puede prorrogar por 30 días más. Son hábiles, porque la ley de concursos y quiebra así prevé que todos los días son hábiles judiciales. Y es un periodo en el cual el deudor va a negociar con sus acreedores la forma en cómo va a pagar ese pasivo que quedó verificado en la resolución del artículo 36. 5 días antes de que venza el periodo de exclusividad se va a celebrar la audiencia informativa y 20 días antes de que venza ese periodo de exclusividad, el deudor es la fecha límite que tiene el deudor para haber hecho pública en el expediente la propuesta de acuerdo preventivo. Esa propuesta de acuerdo preventivo, que puede consistir en quita, en espera o con ambas, puede ser modificada, o sea, la fecha tope para presentarla es 20 días antes de que venza el periodo de exclusividad. Sin perjuicio de ello, una vez presentada, el deudor la puede modificar
y puede hacerlo hasta la celebración de la audiencia informativa. Vencido el periodo de exclusividad, el deudor debe acompañar al juzgado las mayorías legales que están en el artículo 45. Es un sistema de doble mayorías, que son la mayoría absoluta de acreedores. Recordemos que el cómputo, la base para el cómputo de los votos son los créditos que están verificados o declarados admisibles en la resolución verificatoria dictada por el juez en oportunidad del artículo 36. Entonces, con esa base para el cómputo, las mayorías que tiene que conseguir el deudor para que su acuerdo sea homologado es la mayoría absoluta de acreedores, o sea, la mitad más uno, que a su vez representen los 2/3 de esa base computable, o sea, del capital verificado o declarado admisible en la resolución del artículo 36. Tiene que juntar las dos mayorías, o sea, es doble. Necesariamente es la absoluta de acreedores que representen los 2/3 del capital verificado o declarado admisible. Acompañadas esas mayorías, el juzgado va a dictar una resolución de existencia de acuerdo. Una vez dictada esa resolución, los acreedores o quien esté legitimado puede impugnarla, y si no hubiese impugnaciones y corriéndole una vista para que opine la sindicatura, el juez va a homologar ese acuerdo, y si hubiese impugnaciones, si proceden las impugnaciones, se declara la quiebra del deudor, y si se rechazan las impugnaciones, se homologa. En la resolución de homologación del acuerdo preventivo, y acá termina la primer parte del proceso con la homologación. En esa homologación se va a producir un efecto muy importante que está previsto en la ley, creo que era el 55, que es la novación de las obligaciones. O sea, con la homologación del acuerdo preventivo, el deudor deja de deber lo que debía en esas verificaciones de crédito y pasa a deber. El crédito de los acreedores pasa a ser lo que propuso el deudor, le aceptaron los acreedores y se le homologa en el acuerdo preventivo. Con la homologación del acuerdo preventivo termina la primera parte del concurso, por decirlo de alguna forma, de este proceso, y empieza la etapa de cumplimiento de ese acuerdo homologado. El cumplimiento se verifica en forma extrajudicial, o sea que si a algún acreedor le incumple en ese acuerdo, tiene que intimar extrajudicialmente, y si no, pedirle la quiebra al deudor. Ya la quiebra va a ser motivo de otro material que los invito a ver, en el cual ya me voy a explayar sobre la quiebra del deudor.